Estamos viendo el peor momento, es decir, de acá en más vas a convivir con esta situación, pero no se va a profundizar, o si por el contrario estamos viendo el comienzo de una película donde conseguir trabajo va a ser mucho más difícil. Con ese objetivo convocamos a Agustín Monteverde, que es economista, es socio de la consultora Mazot Monteverde y Asociados, y Gloria Casano, que es licenciada en Psicología de la Universidad del Museo Social Argentino y titular, sos consultora de recursos humanos, precisamente se llama Casano y Asociados, ¿no? Exactamente, así es. Ellos nos van a tratar de explicar desde la macro y desde la relación con las empresas, qué se puede esperar, si esto que estamos viendo es la situación con la que habrá que acostumbrarse aquí en más, o si podemos estar a las puertas de algo peor. Esa es la propuesta para hoy, acompáñanos. Bueno, había quedado planteada la propuesta para hoy. Lo que dijimos, desde lo macro, estamos viendo el peor momento del mercado laboral de los últimos años, y esto es una situación que viene para quedarse en línea con una economía que sabemos que ha entrado en un ciclo bastante más problemático de lo que nos venía acostumbrado el ciudadano común, ¿no es cierto? O podemos estar ante algo peor. Yo te diría que lo sorprendente, Javier, es que esto no se haya manifestado ya en mediciones anteriores, porque la economía, y particularmente sobre todo la actividad industrial, ha mostrado un rumbo descendente muy marcado ya desde hace tiempo. Sí, la economía está en recesión nacional y la industria hace 1 año y medio en realidad. Claro, y es el gran contratante de personal. Esto ya hoy se ha extendido, ya no hay sector de la actividad económica que no esté sufriendo la recesión. Más que esta inflación, yo preferiría hablar de recesflación, porque esto acá no es un estancamiento, acá hay claramente un comportamiento recesivo de la economía, y en todo caso lo que también es sorprendente son las magnitudes que muestra de aumento del desempleo, pero eso también tiene que ver, y ahí le doy la derecha al ministro de Trabajo, con los cambios metodológicos, pero con los cambios metodológicos que hicieron ellos y hace muchos años atrás, porque realmente estos números no son menos dibujo que la inflación. Lamentablemente. Pero a ver, explicarle al televidente cuando hablas de los cambios metodológicos en la estadística, a ver. Bueno, primero tuvimos aquello de que los planes sociales no se computaban digamos, dentro del desempleo. Pero hemos tenido además... O sea, que el que tiene un plan social para la estadística oficial está trabajando, es un ocupado. Efectivamente. Ese fue un primer cambio que hace ya muchos años. Lo otro que se viene notando, y ya desde hace mucho tiempo, es el manejar el tema de la población económicamente activa. Si yo achico la población económicamente activa en forma artificial, y digo, ¿cómo se puede regular eso? ¿Cómo puedo disminuir, miniaturizar la población económicamente activa? Bueno, es muy simple. Yo digo que hay gente que pudiendo trabajar no busca trabajo. Y entonces, por lo tanto, ya no forma parte de la población económicamente activa, y no lo computo porque no está demandando el cociente, o sea, en definitiva, la tasa de desempleo es un cociente que tiene que ver con la población económicamente activa, y si se achicó el denominador, por lo tanto, bueno, el resultante te va a ser menor. Claro. Entonces, yo tengo estos temas, tengo también el hecho de que, ojo, la población ha ido creciendo, ya no son tampoco 40 millones, o sea, con lo cual también ahí tenés un manoseo estadístico. Vos decís que como creció la población debiera haber derramado sobre lo que se considera población económicamente activa más, digamos. Absolutamente. Y sin embargo, para las cifras del INDEC, en lo que es desocupación, eso no aparece. Y donde se muestra como más grotesco todo esta alteración metodológica, es cuando vos ves el desempeño de... Porque acá lo que hace el INDEC es medir 31 aglomerados urbanos. Cuando vos ves lo que es medir resistencia... ¿Qué te dice el 0% de versus Córdoba. Vos fijate ahí, Córdoba, un centro productivo por excelencia. En realidad muestra con toda crudeza en qué medida el ajuste que dicen que ellos se niegan a hacer, le pasan la cuenta del ajuste al sector productivo. El ajuste que no hace el Estado con el despilfarro estatal llevado
a la locura, se lo trasladan al sector productivo, donde vos tenés la tasa de desempleo más alta en el Gran Córdoba y en desempleo cero en Resistencia. Donde el gran demandante es el Estado, claramente. Y no es de empleo en realidad, es el oferente de empleo y el oferente de planes sociales. Claro. Entonces, realmente es todo un gran dibujo, donde la realidad que hay debajo de estas estadísticas es mucho más cruda que simplemente el que sean mayores los números. Déjame preguntarle a Gloria, si a vos te sorprendieron estos números, los esperabas, crees en lo mismo, digamos. ¿Estamos en una foto realista y lo que viene es peor o es mejor? Yo te puedo comentar qué es lo que dicen las empresas con relación a esto, y las empresas están en la expectativa de cómo va a venir el nuevo gobierno, y de eso dependen muchas cosas. Cuando decís las empresas, explicar al televidente de quién hablar. Vos tenés... Las empresas, ¿qué tipo de empresas tenés de todo tipo, de clientes? de multinacionales, de distintos sectores, de distintos de sectores, actividades, digo. Sí, de actividades seguro, sí. Industria, servicios, comercio. Sí, en general, como consultores, lo que hacemos es brindar asesoramiento en temas de recursos humanos, con lo cual no importa a veces el rubro que sean, con determinado tipo de temas. El tema es que las empresas están un poco a la expectativa de cómo va a venir el nuevo gobierno. Yo te diría no demasiado optimistas, o sea, lo miran con cierto resquemor y por supuesto que están achicando cuidadosamente la estructura que tienen. ¿Cómo? Y se van 3 y con suerte incorporan 1. Y además fue un año de despidos, o sea, ¿por qué lo vemos esto? Porque uno de los servicios que damos es asesorarlos en la nueva búsqueda de empleo. Y acá hay dos partes. Por un lado, hacer un asesoramiento a las personas que se quedan sin trabajo, y por otro lado, esas mismas personas, no todas, en este momento del año, y a partir, te diría que de mayo, junio, deciden buscar trabajo, un poco relacionado con lo que decía Agustín. No toda la gente que se queda sin trabajo busca trabajo, por la situación misma. Muchos intentan hacer trabajos por su cuenta, trabajos profesionales. Vos me decías, se dedican a profesionales y ejecutivos. Hoy mucha gente que tiene más de 50 años sabe lo que está pasando y intenta venderle servicios por su cuenta a una empresa, o hace cuenta propismo, para decirlo. Es lamentable, Javier. O sea, si vos te pones a fijar quiénes son las personas exitosas, o por lo menos reconocidas en el periodismo, en el arte, los profesionales de la medicina, la mayoría de ellos tienen más de 50 años. De hecho, el que llega a presidente tiene más de 50 años. Los ministros, los políticos. Sin embargo, un profesional que se dedicó a estudiar durante toda su vida, hoy cumple 50, 52 años, se queda sin trabajo y no para tiene las opción. Empresas en general en ese nivel sirve. Es material desechable, claro. lamentablemente. Vos mirás por el lado que mirás, ¿no? O sea, mirás la foto de los reconocidos, todos son mayores. Agregale que además el cálculo del haber jubilatorio castiga de la peor manera a esa clase de gente, porque sale el mercado laboral y pierden los aportes. Y pierden aportes en el momento, porque después en una economía indexada como esta te computan los 10 últimos años de aportes, con lo cual te condenan a aunque hayas tenido sueldos muy buenos y aportes muy buenos, te condenan a una jubilación mínima en estos casos, cuando te dejan fuera del mercado de trabajo. Ni hablar del hombre que supera los 55, 57, y esto es lo que estuvo pasando. Entonces, esa cifra que da el INDEC, y que vos lo decías al principio, que detrás hay toda una familia, es la que hay que analizar. ¿Quiénes son los desocupados? Y los desocupados son los profesionales de clase media, porque el que está dentro de un convenio de trabajo es más difícil que lo despidan, porque de alguna manera el sindicato está tan fuerte que hace tanto ruido que las empresas deciden achicar por el lado de profesionales ejecutivos y no achicar por el lado de quienes están dentro del convenio. En el próximo bloque, porque tengo que ir a un corte, vamos a analizar las perspectivas de la economía para ver cómo puede comportarse el mercado de trabajo en función de esto. Es decir, siempre los economistas suelen hablar de una tasa de elasticidad en función del producto, tanto qué cabe esperar.
Y te voy a preguntar a vos, Gloria, si esto es un fenómeno generalizado, si se lo puede focalizar en algunos sectores, si es más intenso en algunos sectores, y si aún quedan oportunidades de trabajo de manera de darle Siempre, también el costado siempre. positivo a aquel que nos está Seguro. escuchando, si Lo que tal vez pasa está es en que un... el en una 1% es búsqueda. el 100% para cada uno, y sí, claro que las hay. Después del corte.